Y como les decía, o como os decía, es casi inevitable empezar esta conferencia haciendo referencia a la crisis económica internacional que estamos sufriendo y a sus consecuencias en nuestro país. La crisis ha llegado a Euskadi, nadie tiene ninguna duda de esto, y se va a quedar con nosotros una temporada. Va a ser un inquilino molesto y lo cierto es que vamos a estar más apretados, pero también hay que decir que gracias a la labor desarrollada durante los últimos años por las instituciones y también fundamentalmente por el tejido económico y empresarial de nuestro país, estamos en condiciones de mantener, incluso en esta época de crisis, unos elevados estándares de bienestar y de calidad de vida para toda la sociedad vasca. Las previsiones del Gobierno vasco para este ejercicio 2009 apuntan a un crecimiento del 0,5%. En todo caso, un escenario bastante mejor que el que se les avecina a otras economías de nuestro entorno. En Euskadi afrontamos la crisis en una posición que de partida es más favorable que en otros lugares. En España, sin ir más lejos, el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero acaba de anunciar para este año un crecimiento negativo, un retroceso del 1,6% y pronostica niveles de paro de por lo menos el 16%, aunque la Comisión Europea apunta, como todos sabéis, a niveles incluso del 19%. Y es cierto que en Euskadi estamos mejor. Es cierto porque el mayor peso de la industria en nuestra economía juega y va a jugar también a nuestro favor. Pero en todo caso, jamás debemos perder la perspectiva. La situación económica es complicada y salir de ella va a ser costoso y va a ser duro. Y ni siquiera hay que descartar que la evolución de la economía en los próximos meses pueda obligar al Gobierno vasco a revisar a la baja sus previsiones de crecimiento. Lo hemos comentado en alguna otra ocasión. El mayor error en que podríamos caer ahora sería precisamente caer en la autocomplacencia y restarle importancia al problema. Y desde luego este es un error que Eusko Alkartasuna no va a cometer. Tenemos que prepararnos para el peor de los escenarios porque solo así tendremos plena garantía de que nuestra respuesta es la respuesta adecuada y de que estamos preparados para salir con éxito de la crisis. Toda crisis lleva siempre aparejada su particular dosis de riesgo. Y eso está claro, pero también está claro que existe siempre una oportunidad para corregir los errores cometidos en el pasado y cimentar el futuro sobre bases sólidas que permitan nuestro crecimiento como sociedad y también nuestro crecimiento como país. Y nuestra tarea y nuestra responsabilidad política, también como partido político, es precisamente no dejar pasar esta oportunidad. Hoy estamos pagando de una manera cruel las facturas de un modelo económico que durante años se ha basado en la especulación financiera y en la política del ladrillo. En la creencia errónea de que el libre mercado, la ley de la oferta y de la demanda, se bastaba y se sobraba para regular y para corregir por sí misma las fluctuaciones de la economía. El neoliberalismo hoy es el gran derrotado por la crisis. Keynes tenía razón. El libre mercado capitalista es incapaz por sí solo de garantizar equilibrio institucional y crecimiento económico. La tesis del menos gobierno, más mercado está en el origen de los problemas que hoy estamos padeciendo y la salida a este oscuro túnel en el que hemos entrado vendrá necesariamente en el sentido contrario. Vendrá a través de políticas más intervencionistas. Al Gobierno vasco en este caso, le corresponde asumir el papel director de la economía para corregir las desviaciones del libre mercado y garantizar el bienestar de todos nosotros. Y en este sentido el Gobierno vasco está asumiendo su responsabilidad. Ya ha dispuesto hasta 1.000 millones de euros para garantizar la financiación a proyectos de autónomos y de pequeñas y medianas empresas que son la base sobre la que realmente se asienta la economía vasca. Y esta es una iniciativa positiva y nosotros, como integrantes del Gobierno, valoramos positivamente esta iniciativa. Pero también tenemos que decir que, en nuestra opinión, no es suficiente. El Gobierno vasco todavía debe de asumir un papel más activo en la crisis y tener un protagonismo mayor para sacar a Euskadi precisamente de esta difícil situación. Para nosotros, las palabras clave son inversión pública y gasto social. No basta con facilitar financiación a las empresas privadas.
Es el Gobierno el que puede y el que debe de estimular directamente la economía mediante la puesta en marcha de proyectos que supongan importantes inversiones en obra pública, sobre todo, fundamentalmente, en infraestructuras. Lo que ahora necesitamos es más gasto público, más inversión. Lo ha dicho Paul Krugman, Premio Nobel de Economía, en el pasado año 2008. Él decía, no es momento de preocuparse por el déficit. Y es cierto que él escribe estas palabras desde la óptica de Estados Unidos. Pero esa receta nos sirve también a nosotros, aquí, en Euskadi. No hay que tener miedo. No debemos de tener miedo al endeudamiento de las instituciones. Este es un recurso más a tomar en consideración porque en tiempos de crisis no tiene que haber sitio para el superávit presupuestario. La Administración no debe, no puede dejar nuestros dineros en la caja fuerte mientras la sociedad vasca sufre. En la sociedad hay personas, familias enteras, que sufren en primera persona las consecuencias de la crisis. En un momento como el actual, la inversión pública, el gasto público, es una herramienta básica para generar riqueza, para frenar la destrucción del empleo, la destrucción de puestos de trabajo y para seguir creando empleo. Inversión y gasto público para mantener el peso específico de la industria en la economía vasca, mejorando su productividad y mejorando su competitividad. Un objetivo que para nosotros necesariamente pasa por un elemento clave que es la innovación. Hoy por hoy, competitividad e innovación son dos conceptos inseparables. Por lo que en Euskal Herria, si queremos que nuestras empresas sigan siendo punteras en sus respectivas áreas de actividad, no hay más camino que potenciar un sistema vasco de ciencia, tecnología e innovación hasta conseguir que la innovación sea precisamente nuestra seña de identidad en el mundo. Y esto no son solamente palabras bonitas. Detrás de ellas, de estas palabras, hay hechos, hay proyectos concretos, como el futuro parque científico de la UPV en Leioa, que creará 2.500 empleos directos y está llamado este parque científico a ser la piedra angular de la segunda gran transformación económica y social de Euskadi. Y he subrayado, en mi primera parte de la intervención, la importancia de la inversión pública como receta contra la crisis. El segundo ingrediente de esta receta es el gasto social. Soy consciente, y creo que todos somos conscientes, y ya se producen movimientos en este sentido, de que ya están surgiendo y van a surgir más voces que desde posiciones neoliberales, desde posiciones conservadoras, van a apelar a la crisis para tratar de justificar recortes en las prestaciones sociales. Pues ahí siempre van a tener enfrente a Eusko Alkartasuna. Para nosotros es fundamental preservar y mejorar todas y cada una de las conquistas del estado del bienestar. Y vamos a estar especialmente atentos para combatir cualquier posible recorte en ese ámbito, porque el camino correcto para nosotros es justamente el contrario. Contra la crisis, más gasto social y más estado de bienestar. Y hoy, más que nunca, los diferentes niveles de la Administración vasca tienen la obligación de garantizar unas condiciones de vida dignas para toda la ciudadanía. Y además, creo que en la Administración es conveniente desterrar la idea falsa de que destinar recursos al bienestar tiene que ser contabilizado en el apartado de gastos. Esto es un error. El bienestar no es gasto, el bienestar es inversión. En primer lugar, una inversión desde un punto de vista social y humano y, en segundo lugar, una inversión también en términos puramente económicos, porque también abre la puerta a la creación de empleo cualificado. Escuelas infantiles, residencias para la tercera edad, servicios para las personas dependientes. Estamos hablando, en definitiva, de nichos de empleo que tenemos que explorar y explotar, sobre todo y fundamentalmente porque se tratan de actuaciones que contribuyen directamente al bienestar de toda la ciudadanía vasca. Todos tenemos que tener claro, no obstante, que la lucha contra la crisis no es posible ganarla únicamente con inversión pública y gasto social. Los frentes en este sentido son múltiples, pero hoy quiero detenerme concretamente en dos de ellos, que son la política fiscal y el diálogo social. Seguramente algunos de los hoy aquí presentes os habréis preguntado cómo es posible financiar desde la Administración un incremento de las inversiones y del gasto social. Antes he hecho referencia al endeudamiento, esa es una posibilidad que hay que contemplar muy seriamente, pero el instrumento clave para ello tiene que ser la política fiscal.
Una política fiscal progresista que atienda a un principio tan básico como claro. Quienes más tienen que aportar para que quienes menos tienen no sufran los efectos de la crisis. En este sentido, el sistema fiscal, todo el sistema fiscal en su conjunto, tiene que expresarse en términos de solidaridad. Esa es la idea clave. Solidaridad de quienes más tienen con quienes menos tienen para garantizar siempre la recaudación necesaria que haga frente al gasto público y mantener e incrementar, en la medida de lo posible, el esfuerzo en políticas sociales. Política fiscal progresista, sí. Diálogo social, también. En ningún lugar del mundo, y tampoco en Euskal Herria, es posible construir un país, es posible construir una sociedad equilibrada, de espaldas a la representación de los trabajadores. Y aquí hay que decir con claridad que la mayoría sindical vasca tiene muchísimo que decir, tiene mucho que hacer y tiene mucho que aportar en la búsqueda de soluciones a la crisis. Necesitamos un marco vasco de relaciones laborales que nos permita dar la respuesta más adecuada a cada problema en cada momento. Y es cierto, y soy consciente de que en los últimos años llevamos una fase quizás más caracterizada por los desacuerdos que por los acuerdos entre la Administración y la mayoría sindical vasca. Seguramente todos habremos cometido errores, pero si algo tengo claro es que esa situación tiene que acabar, tiene que cambiar. Y mi voluntad sincera y la de mi partido, de Eusko Alkartasuna, es recuperar precisamente el diálogo social, recuperar el acuerdo y recuperar el consenso en temas importantes, por ejemplo, los expedientes de regulación de empleo. Para nosotros es premisa básica que cualquier expediente de regulación de empleo, en la medida de lo posible, sea fruto de un pacto con los trabajadores. Igual que es fundamental evitar, por parte de las empresas, e impedir, por parte del Gobierno, la tentación de utilizar ese instrumento para, en momentos actuales de dificultad económica, sirva como excusa que intente justificar recortes de plantilla.